Buenas noches. Gracias si te sumas a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con un extraordinario invitado. Ya verán de quién se trata. Una sorpresa. Él nos va a hablar del tema Facultad Punitiva del Estado. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Querida amiga Ale, maravilloso invitado y un súper tema, ¿eh? Claro, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Y bien lo dices, amigo. Tenemos a un extraordinario invitado, un consentido de este programa y por supuesto del CUEG. Él es el maestro Omar Herrera Salazar y me voy a permitir hacer una síntesis, pero en verdad una síntesis de su currículum. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, con diplomados en Juicio de Amparo, Sistema Nacional Anticorrupción y Competencia Económica. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y capacitador externo registrado ante la STICS. Además, coautor en la obra jurídica El Sistema Nacional Anticorrupción, Emergencias Sanitarias por COVID-19, órganos constitucionales autónomos, implementación de la innovación tecnológica en el derecho tributario y la justicia fiscal, formularios de contratación pública y derecho administrativo sancionador. Es productor y host del podcast jurídico de Culichi a Chilango. El derecho nos une. Y productor del podcast Sentencias en Confianza, que les invitamos a escuchar, realmente sensacional. En el ámbito laboral, mayormente ha ejercido la función jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hoy día en la sala especializada en materia de propiedad intelectual. En el ámbito privado fue asesor en el Bufet Consultor Mexicano y socio director hasta el 2020 de la consultoría jurídica Integral Herrera, en donde actualmente se encarga exclusivamente de funciones académicas, de capacitación y docencia. En el ámbito académico, tiene 10 años en docencia, tanto en instituciones públicas como Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en el sector privado, destacando el Centro de Estudios de Posgrado CEP, el Centro de Posgrados del Estado de México CEPEM, la Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Escuelas Libres de Derecho de los estados de Puebla y Sinaloa, la Universidad Ibero Puebla, el CUEG, por supuesto, el Colegio Multidisciplinario para la Enseñanza de Competencias Profesionales Comprender, entre otras muchas instituciones educativas. Es director de la Maestría de Derecho Fiscal y Administrativo para el Colegio Comprender como centro de enlace del CUEG. Es conferencista en diplomados, congresos, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Superior de Justicia, de la Contraloría General de la Ciudad de México, entre muchas otras instituciones, empresas, escuelas, instituciones, etcétera. Además, es participante en radio, televisión, en diversos programas donde él da, por supuesto, la opinión jurídica, de la cual él es especialista. Ha participado también en programas en la Facultad de Derecho. Ha sido reconocido por 9 años consecutivos por la revista Defensa Fiscal de la Revista Mexicana de Estrategias Fiscales, dentro del listado de los fiscalistas más importantes de México. Está certificado en responsabilidades administrativas y procedimientos sancionatorios para dar cumplimiento a las normas del Sistema Nacional Anticorrupción por la Corporación Universitaria U de Colombia. Y realmente, créanme, es una síntesis de su extensa labor académica, docente y laboral. Y esta noche, bien lo dijiste, amigo, nos trae el tema Facultad Punitiva del Estado. Y Omar, realmente nos interesa escucharte y agradecerte, por supuesto, el que estés aquí. Así que me voy a arrancar con la primera pregunta. Hablando dentro de este campo del derecho administrativo, me gustaría preguntarte, ¿qué entendemos por facultad? ¿Será un derecho? ¿Será un poder? Bueno, tú tienes la mejor opinión. Bienvenido.
Ay, ¿no te escuchas? ¿No te escuchas? Perdón, pensé que ya lo había aprendido. Buenas noches, pues muchas gracias Ale, muchas gracias Vicente por la invitación nuevamente a su programa. Para mí es un placer traer con ustedes pláticas de temas en los que me he especializado, que son variados, derivado pues de andar en el mundo de la justicia administrativa, que engloba muchas materias. Pues bueno, para ir viendo este tema de la facultad punitiva que tiene un background, tiene un interés oculto, pero ya lo iremos desmenuzando más adelante. Una facultad es un concepto jurídico que desafortunadamente he visto que en la práctica lo confundimos con otros que pueden resultar similares, como tú bien dijiste, poder, puede ser atribución, puede ser competencia, facultad. En la justicia administrativa, cuando hablamos de la capacidad que tiene una autoridad para actuar, lo primero que se nos viene a la mente es decir, hablo de competencia, porque es un elemento del acto administrativo, la competencia de la autoridad que lo emite. Sin embargo, si lo queremos comparar, asemejar a facultad o atribución o poder, la realidad es que al menos en mi opinión personal sería inexacto. A lo largo de mi pues, desarrollo profesional y en los estudios de doctorado hice una conjunción pues no de teoría, sino de conceptos para determinar una escalafón de conceptos. Me explico. Creo yo que debemos empezar por el concepto de poder que se refiere en la Constitución, un poder soberano de administración, un poder soberano más bien de autodeterminación de los pueblos. Lo tiene evidentemente el pueblo, ese poder para autodeterminarse en cómo me voy a organizar para vivir en paz, en sociedad, etcétera. Así, en una república, en un país democrático, de dictadura, monárquico, etcétera, todas las posibilidades que existen. Ese poder corresponde al pueblo. Sin embargo, ese pueblo no se va a hacer cargo de sí mismo de manera directa porque sería un caos. Todos juntos, pues no vamos a poder decidir. Y entonces, pues tenemos que entrar en un sistema de representación, donde hagamos un cuello de botella, donde hagamos un embudo, para que de las mayorías puedan ponerse de acuerdo respecto de sus intereses ciertas minorías. Estas minorías serían los tres poderes, pero serían los tres entes estatales, ¿sí? Que van a tener la atribución del poder, una atribución de administrar, el ejecutivo, de legislar, el legislativo, de ejercer jurisdicción, el judicial. Pero para efectos de que esa atribución la desarrollen, necesiten dientes, necesitan tener aptitudes para poder actuar. A esa aptitud se le llama facultad. Habrá una facultad de administrar, sancionar, verificar, comprobar, etcétera. ¿Sí? Hacer ciertos actos de manera general tendentes a poder ser la expresión de esa atribución mayor que tiene y derivado de la facultad que se le dé a ciertos órganos de autoridad, ¿sí? Ya al interior del ente, a su estructura orgánica, vamos a encontrar lo que es la competencia de cada engranaje de esa estructura estatal, de las autoridades. Directores generales, subdirectores, coordinadores, titular de unidad, secretario, subsecretario, cómo se organice. Ellos tendrán competencia. Esa competencia que puede darse como territorial, material, cuantía, grado o atracción, es la expresión de la facultad que tiene el ente estatal. Entonces, una facultad es la aptitud que se le otorga por mandato de ley a un ente para que lleve a cabo una acción, que en este caso del derecho administrativo, pues hablamos de las atribuciones que se le dan al Estado en tres básicas funciones: administrar, legislar y ejercer jurisdicción, las cuales pueden ser compartidas. Me explico, en el ámbito de administrar, por ejemplo, no solamente está el Poder Ejecutivo, que es una sola persona, están hasta todavía los vivos, hasta hoy, al menos ahorita, siendo las 8:17 de la noche del 5 de noviembre, todavía hay vivos, OCAS, como el IFETEL, como la COFESE, como CNDH,
¿sí? Que ejercen funciones de administración, ¿sí? Del Estado, el Banco de México, etcétera. Pero pueden ser funciones formales o materiales, pero eso ya es otro tema, pero sí todavía existe esta capacidad de combinar o compartir la atribución de administración, legislar o jurisdiccional por varios órganos. Tan sencillo, en la función jurisdiccional está compartida la facultad de decisión de resolver un juicio por el Poder Judicial de la Federación, así como por tribunales administrativos, incluso constitucionalmente autónomos, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que pertenezco. Esa sería mi respuesta. Y, y desde este punto de vista, has hablado de diferentes tipos de facultades. Dentro de estas diversas facultades, ¿cuáles son? Y no sé si las podrías platicar, creo que las dijiste, pero si nos podrías decir básicamente en qué Sí, consisten. las facultades, como son esta aptitud para actuar, se van a clasificar en dos grandes rubros, o al menos así se ha encontrado tanto en la doctrina como en criterios de poder judicial, las que son discrecionales y las que son regladas. ¿Sí? Las facultades discrecionales son aquellas en donde la autoridad tiene la aptitud o la capacidad de ejercer un raciocinio para ejercerla. ¿Sí? Tiene la discrecionalidad, como esta palabra lo dice, le permite ser la que determine cuándo, cómo, para qué, por qué ejercerla. Mientras que la facultad reglada es alguella que es un traje a la medida. La ley, el legislador le dice que esa facultad debe hacer algo, le dice la ley cuándo ejercerla, cómo ejercerla, para qué ejercerla. Es un traje a la medida. Mientras que la discrecional deja un amplio marco de permisión para un examen lógico jurídico de la autoridad. Voy a poner un ejemplo. En el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las facultades de comprobación se llaman discrecionales. ¿Por qué? Porque a la autoridad se le dice que para comprobar el cumplimiento de la obligación fiscal de los contribuyentes, podrá hacerlo a través de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión a contabilidad electrónica, requerimiento de información a contador público certificado, entre otros. ¿Dónde entra la discrecionalidad? En pensar ella decidir cuál de las cuatro, cinco, seis va a usar. ¿Cuál? ¿Sí? ¿En qué momento la va a usar? Ah, bueno, pues es discrecional porque pues yo tengo un término perentorio, ¿sí? Que ya hablaremos más adelante, como un límite, ¿sí? Como barrera para el ejercicio de la facultad, pero me deja abierta la posibilidad de escoger una u otra. En cambio, una facultad reglada es cuando la autoridad dice que en determinado procedimiento en todo momento deberá eh, llevar a cabo tal actividad a favor del gobernado o de requerimiento de información o de esto. Eso es una facultad reglada, porque le dice cuándo, qué hacer, ¿sí? Y la autoridad no puede ni excusarse, ¿sí? Ni tampoco puede modificarla. Ahora, pueden existir otro tipo de criterios como son facultades exclusivas, de las que no lo son. Facultades exclusivas quiere decir que es cuando un ente de autoridad tiene una atribución específica y no la puede compartir o delegar, puesto que en el derecho administrativo existen figuras a través de las cuales para el ejercicio de la función, cuando hay una vacancia, una ausencia, ¿sí? O hay sobrecarga de trabajo, pues a las facultades que lleva a cabo un ente los tiene que compartir. Y más que otra cosa, a lo mejor es hablar de competencia, pero se puede compartir. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, un director de verificación y vigilancia de hidrocarburos, entonces su nombre lo dice, tiene unas facultades de verificar hidrocarburos, ¿sí? Pero salvo que la ley diga que solo él puede hacerlo, digamos que si se cumplen otros ciertos requisitos, esas facultades se pueden compartir a través de figuras tales como la delegación de facultades, pasárselo a mi compañerito de al lado, ¿sí? Pero será exclusiva si la ley dice que tú, solamente tú, puedes hacer esto. Ese es otro criterio de clasificación. Mm. Fíjate, Omar, que ahora que bien lo comentas, que podemos dividir estas facultades en dos grandes grupos, que son las discrecionales y las reglamentadas, pues me viene a la mente preguntarte, ¿en cuál de todas estas podemos encuadrar estas facultades punitivas? Y
¿Qué son estas? ¿Cómo las podemos identificar o en qué consiste? Bueno, pues mira, yo siempre he identificado que es una facultad discrecional. No puede ser reglada porque estaríamos hablando, o al menos yo lo creo, no puede ser una facultad reglada de sancionar o de iniciar el procedimiento de sanción en tal caso. Bueno, más bien, puede ser reglada el hecho de que en caso de que la autoridad conozca de algún caso, hecho o suceso que deba ser reprochado al particular, se inicie el procedimiento. A lo mejor esa es reglada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley le va a establecer la obligación de ejercer el o iniciar un procedimiento sancionatorio. Pero el sancionar per se no puede ser una facultad reglada. ¿Por qué? Porque estaríamos obviando derechos humanos, como es el de derecho de audiencia, el debido proceso, ¿sí? Ahora, también no pudiera ser reglada en el momento en el que la autoridad pues no es Big Brother, no tiene ojos en todos lados, no se entera de todo lo que cometemos, hacemos o no hacemos, acción o omisión los particulares, y por lo tanto estaríamos ante casos en donde a servidores públicos les vamos a tener que estar levantando responsabilidades por no sancionar en el momento, como dice la ley, pero yo no me enteré. Ah, pero el hecho sucedió, pero yo no me enteré. ¿Sí? La autoridad no es omnipotente. Para allá va, para allá quiere ser plenipotenciario y omnipotente, pero no lo es. Yo creo que es reglada porque además, yo creo que es discrecional porque es una facultad que va a estar topada con un límite temporal que hablaremos seguramente más adelante y que entonces esta parte de hacerla discrecional va a permitir a la autoridad también preparar en cierto momento el procedimiento sancionatorio. La materia de derecho como tal, ¿sí? Prevé muchos procedimientos y causas. Y la realidad es que en materia de facultad punitiva del Estado hay materias específicas, concretas, ¿sí? En las cuales vamos a tener que encuadrar esto con ciertas particularidades, pero que además pues, también se subdividen y cada una de sus subramas o submaterias tienen sus propias particularidades. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento regresamos. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que hoy, siendo martes 5 de noviembre de 2024, platicamos con el doctor Omar Herrera Salazar, quien pone al foro el tema Facultad Punitiva del Estado. Mi querida amiga, pues vamos a aprovecharlo con preguntas. Ahí voy con otra. Mi querido Omar, ¿cómo podríamos ver expresada como ciudadanos esa facultad punitiva? Porque pues tú lo explicas muy bonito, pero pues la gente que nos sigue son, en términos generales, alumnas y alumnos. ¿Nos podrías platicar? Claro, pues mira, en términos generales vamos a encontrarla expresada en lo que conocemos como una rama, subrama del derecho administrativo, que es el derecho administrativo sancionador. Este derecho administrativo sancionador, a su vez, tiene cinco grandes subramas, ¿sí? O subsubramas, si lo quieren ver así, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, uno, los reglamentos de policía en gobierno. ¿Cuáles son estos? El régimen mínimo de la organización de la sociedad, el municipio, ¿sí? Las alcaldías, todas aquellas normas administrativas inferiores en donde también vamos a tener o estar sujetos a cierta regulación estatal con la creación del ilícito administrativo, ¿sí? Y bueno, pues sobre todo con el tema de pues, el reproche por la comisión de la infracción o de la comisión del ilícito administrativo y la respectiva sanción. Dos, es el régimen disciplinario, que es el de servidores públicos, que hoy día a través del Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos en nuestra Constitución desde 2015 y 2017 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, sí, pues ya incluye a los particulares. Tres, en materia electoral,
pero no quiero confundir al auditorio de decir la invalidación de las elecciones por conductas reprochables en relación con el fraude al voto, no, sino a las obligaciones administrativas. Ponerles un ejemplo. No es lo mismo decir hubo robo de urnas, hubo exceso en el uso de dinero y se invalide la elección, que va netamente a derechos relacionados con el ejercicio del voto, a decir, bueno, a ver, los partidos no podrán exceder de tal tiempo y perímetro para llevar a cabo tal actividad. La sanción es una multa. El presidente municipal electo solamente podrá hacer el cambio de gestión de tal fecha a tal fecha y no lo hace, entonces es una multa. Habrá informe de actividades del presidente electo hace 3 años que ya está en funciones y solamente se podrá publicitar en su municipio y se va a todo el estado. ¿Sí? Ese tipo de conductas administrativas son las que se incluyen. 4 es el ámbito de los órganos reguladores de las actividades preponderantes del Estado. Hay que recordar que aun y cuando en nuestro Estado mexicano existan principios como la libre competencia, la libre concurrencia, el desarrollo de tecnología, etcétera, hay actividades que el Estado no va a soltar su rectoría, hidrocarburos, telecomunicaciones, competencia económica, que hoy día, pues todavía, repito, ya haciéndolas, ahora sí, para que Vicente me lleve el tiempo, 8:31 de la noche, siguen vivas, porque es que con eso de que aquí se aprueban leyes en 5 minutos, reformas constitucionales a nivel nacional en 5 minutos pasan, hay que ver que 8:30 de la noche siguen vivos los OCAS. Entonces, en esa medida, ellos tienen un ámbito especial, porque su actividad, aún siendo de administración de una actividad preponderante del Estado, ¿sí? Precisamente por llamado o mandato, como lo gusten ver, constitucional, ¿sí? Se separan de todo el ámbito distinto, ¿sí? Que sería un residual o subsidiario, que ese sería la última expresión de derecho administrativo sancionador. Todas las ramas extras residuales, aduanero, ambiental, consumo, financiero, ¿sí? Que llevan a cabo autoridades de la Administración Pública Federal, Conducef, Profeco, Semarnat, Profepa, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, COFEPRIS, cuando llevan a cabo actividades de verificación y sancionadoras. Entonces, en estos 5 ramas, que ya habiendo puesto ejemplos, aquí es donde vemos la facultad punitiva del Estado. La capacidad de castigar ante el conocimiento de que el particular, por acción o omisión, cometió un ilícito administrativo o infracción. Ujú. Fíjate que ahorita que mencionas estos 5 puntos, Omar, una de las materias que yo actualmente estoy impartiendo es obligaciones. Y siempre les digo a los estudiantes que a veces los ciudadanos estamos pues muy buenos para exigir nuestros derechos, pero no tanto para cumplir nuestras obligaciones. Y es por eso que te quiero preguntar, ¿qué derechos y qué obligaciones tenemos ante el ejercicio de estas facultades punitivas? Bueno, hay que recordar que tenemos 6, vamos para 7 años diciendo que el pueblo es sabio, entonces te van a repelar, Ale, porque eso de que no cumplen sus obligaciones, te van a decir cuáles, ellos son sabios y hacen todo. A ver, es cierto, el pueblo no tiene conciencia ni de sus derechos ni de sus obligaciones. Dentro de un término genérico podemos encontrar, y esto yo lo saco de la materia fiscal, una querida amiga de todos, Ana Isabel, me va a matar, pero pues de todos modos sirve, porque ella dice, a ver, en materia fiscal existen 4 tipos de obligaciones, y yo lo que digo es no solo en materia fiscal, en todas las materias donde tenga yo una relación ante el Estado en suprasubordinación, existen esas obligaciones. ¿Cuáles son? Hacer, no hacer, dar y tolerar. Hacer, ¿sí? Si yo voy a llevar a cabo una actividad que está arreglada, reglamentada, ¿sí? Voy a poner un puesto de tortas en la calle, pues tiene que estar reglamentada desde el punto de vista del local, que esté autorizado, el uso de suelo, permisos sanitarios, ¿sí? Verificaciones con la Secretaría de Salud local,
¿sí? Si voy a vender productos milagro para bajar de peso, que es lo que hoy, COFEPRIS, Secretaría de Salud, Profeco, etcétera. Entonces tengo obligación de hacer, ¿sí? De llevar a cabo la actividad cumpliendo o conforme los parámetros legales. Obligación de dar, bueno, pues tengo que pagar derechos, tengo que pagar contribuciones, ¿sí? Cuando a mí en materia administrativa me dan el título de concesión de una actividad, ¿sí? Como es la explotación de un pozo de agua, la explotación del espacio radioeléctrico, etcétera, tengo que dar una contraprestación, lo tengo que dar, un pago, concesión en tiempo, etcétera, cierta cantidad de lo que extraigan las concesiones mineras, ¿sí? Ese es de dar, retribuirle algo al Estado por lo que me está dando. Y la obligación de no hacer, pues no hacer qué, no, no hacer nada, no, no hacer de no incumplir la norma, no hacer conductas positivas de acción, negativas de omisión que sean contrarias a la ley, ¿sí? Porque hay que recordar algo que, bueno, pues el pueblo sabio se le olvida, el cumplimiento, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y aunque no la conozcan, se tiene que hacer cumplir y no es ni violatoria de derechos humanos ni nada, es obligación del Estado en ese poder que tú tienes, pero le diste a un Estado para vivir bajo tu libre albedrío, pues tiene una consecuencia. Y la de tolerar, ¿tolerar qué? Pues tolerar a la autoridad. Fíjate que aquí hay algo con lo que siempre me peleo con muchos foros, porque siempre es como tú dices, estamos buenos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Estamos buenos para decir que el Estado tiene la obligación de mantenerme, como ya casi lo hace, ¿sí? Tiene la obligación de rescatarme y salvarme cuando estoy en necesidad, ¿sí? Pero yo no tengo obligación de hacer nada. Y no tiene la obligación tampoco de meterse conmigo, porque yo soy hijo bueno, mi mamá dice que soy bien bonito y bien bueno, yo no quiebro ni un plato, entonces tu autoridad no tienes por qué meterte conmigo. No, la autoridad tiene facultades que ya platicábamos, discrecionales, que fíjense la palabra, comprobación, comprobación, contigo pruebo, te acompaño a ver si lo hiciste bien. No solo en materia fiscal, también en materia administrativa existen figuras que me permiten a mí llevar a cabo actividades, pero no por ello la autoridad va a perder el imperio de poderme verificar, ver si lo estoy haciendo bien. ¿Sí? El principio de autodeterminación en materia fiscal es un ejemplo. Yo soy el que digo cómo pago, cuánto pago y demás, pero la autoridad no renuncia al poder para poder verificar esa situación. La existencia de resoluciones positivas fictas que van a permitir que yo ejerza una actividad de comercio o una actividad en pro de un crecimiento económico, pero aún así la autoridad después va a decir, a ver, te voy a verificar, ¿sí? Te voy a verificar a ver si lo estás haciendo bien y si no, pues te revoco el permiso que aún y hayas obtenido. Eso por lo que hace a las obligaciones. Ahora, en cuanto a hacer los derechos, sí, también tenemos. Hay un derecho, por ejemplo, que me gusta, que no está todavía muy explotado en nuestra legislación, solamente la materia de responsabilidades lo incluyó, pero por ahí unos tribunales colegiados de Zacatecas, no entienden la ley y dieron caso contrario, que, me explico, es el derecho humano a la asistencia letrada o a la defensa asistida. ¿Esto qué significa? Que toda persona que esté sujeta bajo un proceso de castigo, de facultad punitiva, ¿sí? Tiene que estar asesorada por un experto. No, incluso aunque la ley permita que el incuado se defienda por sí mismo, ¿sí? El Estado le garantice que de todos modos está a la mano de él un defensor, incluso de oficio, letrado. ¿Sí? Eso se debe de hacer como elevación a derecho humano. Sin embargo, hay ahí unos tribunales colegiados de circuito administrativos o mixtos, que así como resuelven de mole, también de pozole, de Zacatecas dijeron que no, que como la ley dice que pues tú te puedes defender solo, pues entonces ese derecho no se eleva a nivel de derecho humano y pues ya es tu cuete si no quieres defensor. La verdad es que no. Máxime que en el campo me ha tocado ver, y no es ofensa, pero se mete mucho laboralista y penalista la materia, por ejemplo, disciplinaria.
Y sí hay vicisitudes parecidas, pero no son enteramente aplicables y es ahí donde en los puntos finos, pues el que sale perjudicado es el incuado, ¿sí? Derechos, otro derecho, pues el sustancial, audiencia y debido proceso. Tener la capacidad de defenderse en un debido proceso que es ser emplazado de manera personal, donde ejerza precisamente el derecho de audiencia, donde pueda ofrecer pruebas, ¿sí? Donde voy a rendir alegatos de bien probado y donde voy a tener una resolución en la cual la autoridad queda obligada a resolverla bajo congruencia, exhaustividad y completitud. Congruencia, me resuelves la litis como te la planteé. Exhaustividad, me resuelves todos los argumentos que te planteé. Completitud, tienes la obligación, ¿sí? De resolver tomando en consideración todas las situaciones de hecho y de derecho que tengas a tu alcance para resolver ese asunto. Entonces, esos son algunos derechos que tenemos, pero si ustedes ven, pues esos derechos prácticamente están vinculados a uno fundamental, que es la tutela jurisdiccional, la capacidad de acceder a un tribunal, acceder a un medio de defensa imparcial, ¿sí? Expedito, autónomo, para llegar a la justicia y sobre ellos se lleguen a esta explotación de derechos. Te escucho con mucha atención, Omar, y me, me surge la duda si esta facultad punitiva del Estado tiene algunas semejanzas con el derecho penal. Sí, las semejanzas son reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, en virtud de que al ser precisamente el derecho penal una expresión de la facultad máxima punitiva del Estado, sí, la sanción por la comisión de conductas típicas, antijurídicas, punibles, reprochables, etcétera, que el otro día les preguntaba a mis alumnos de licenciatura que cómo las podían conceptualizar y a lo que quería llegar era decir es, pues son trajes a la medida, son conductas concretas, específicas, los delitos, ¿sí? Que el legislador decidió que eran de máxima lesión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al compartir el derecho penal con el derecho administrativo, la expresión de castigo del Estado hacia un particular es que en consecuencia me voy a traer principios con matices y modulaciones, dice la Corte, y esos pues matices y modulaciones quiere decir con sus interpretaciones dependiendo la materia, ¿sí? Pero se los va a traer estos principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Y así, pues, por ejemplo, el derecho de asistencia letrada, que yo veo está incursionando en materia de derecho administrativo sancionador, como les decía en la Ley General de Responsabilidades, es la primera que se trae. Bueno, pues lo tenemos desde antaño en el Código Federal de Procedimientos Penales, ¿sí? Entonces, por eso es que sí debemos hablar de que hay una semejanza. Me voy a traer de allá para acá, ¿sí? Principios, reglas, formulismos a lo mejor, fórmulas para resolver ciertos asuntos. ¿Pero por qué? Reitero, porque ambas son expresiones de esta facultad de castigo que tiene el Estado sobre los particulares. Fíjate, Omar, que me llama mucho la atención lo que acabas de comentar, que la Corte toma principios del derecho penal y los lleva al área administrativa. Por eso es que te quiero preguntar, ¿cuáles serían los principales principios entonces que son tomados y cuál es su foco de aplicación? Pues mira, la Corte lo que ha dicho es, a ver, para que hagamos esta traslación, tenemos que ver que la materia sí sea de derecho administrativo, sancionador, a través del siguiente análisis. Primero, que sea como una expresión de un procedimiento que tenga, por lo tanto, las formalidades esenciales del mismo. Ujú, que ya las comentaba, emplazamiento, derecho de audiencia, pruebas, alegatos, resolución, ¿sí? Dos, que este procedimiento, ¿sí? Esté previsto en la norma
con una finalidad, con un objeto. ¿Cuál puede ser este objeto? ¿Sí? La represión, creo yo entendiéndola como la ejemplaridad, o sea, poner un ejemplo tanto al propio sujeto infractor para que no lo vuelva a cometer, como a otros, ¿sí? Para que se abstengan de cometerlo. Así como puede ser el resarcimiento. El que el sujeto infractor, ¿sí? Resarza el daño que causó con la conducta al Estado, al patrimonio del Estado, a un particular, etcétera. ¿Sí? Entonces, si se dan estos elementos, entonces se habla de que hay un derecho administrativo sancionador. Ahora, entonces, ¿cuáles son los principios que me voy a poder jalar? Bueno, creo yo, y a la luz de la experiencia, los que más están socorridos y que me causan ruido en virtud de cómo lo han interpretado algunos órganos jurisdiccionales más, otros menos, unos como medio veladamente en un sentido proteccionista, otros es en un sentido pues, absolutorio del actuar de la autoridad. Yo los agruparía en tres o cuatro: tipicidad, presunción de inocencia, verdad material, ¿sí? Hay uno que a mí no me gusta mucho, cómo lo tenemos en nuestro sistema mexicano, que es el de non bis in idem, que prácticamente es el de nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero México a la mexicana lo tiene de manera distinta. Ahora que mencionas los principios, me acordé de mis clases de Derecho Penal y esta pregunta de ¿qué es la tipicidad? ¿En qué Pues, consiste este principio? para los que nos sigan, si son estudiantes de Derecho y de Derecho Penal, a lo mejor no les va a hacer sentido, o sí o no, pero, y repito, aquí hay un tema. Sí me voy a traer el principio de tipicidad, pero con modulaciones y matices. Modulaciones quiere decir que puedo darle interpretación, matices, ¿sí? De acuerdo a la materia, voy a tratar de darle un ejemplo o una aplicación directa al caso. Es tanto como estos juegos de niños, ¿se acuerdan que era un poliedro y tiene varias figuras, ¿no? Y saca la figura y la metes. Bueno, pues aquí es igual. El principio, que a lo mejor es una estrella en penal, aquí es una estrella, pero ya no va a tener los bordes rectos, sino a lo mejor van a ser curvos, ovalados, ¿sí? La tipicidad dentro de la concepción general que podemos encontrar y derivado de criterios en materia administrativa del Poder Judicial o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Pues vamos a hacer que es que aquella conducta reprochada, aquel ilícito administrativo que haya construido la autoridad o esté previsto en la norma, ¿sí? Porque aquí hay un caso particular. El derecho administrativo sancionador nos permite, esta facultad punitiva en esta rama, nos permite que el ilícito administrativo no esté siempre previsto en ley de manera concreta, ¿sí? Un delito, pues, tiene que estar en ley. Si no hay delito, no hay ley. Si no hay ley, no hay delito, perdón, ¿sí? Pero aquí en derecho administrativo no. Paso por un intermedio. El ilícito administrativo no debe de estar previsto tal cual como una conducta concreta en la ley administrativa, ¿sí? Por ejemplo, en la ley administrativa hay una obligación genérica que dice que todos debemos de cuidar los ríos. Hay otra conducta genérica que dice que está prohibido desechar tóxicos en los ríos. Hay otro artículo por ahí que dice que quien contravenga las disposiciones de la ley ambiental será sancionado. Hay otro artículo que dice que las sanciones irán de tal a tal. Entonces, ¿dónde está el ilícito administrativo? En la conjunción que hace una autoridad en concreto al haber encontrado en un particular hechos concretos, que era que Vicente en su rancho ganadero tiene acceso a un río y le encanta desechar material tóxico y lo cacharon. Entonces el ilícito se va a combinar de los hechos, así como del conjunto de normas que se van a sumar en una interpretación, a diferencia de un delito que dice comete el delito de homicidio el que le priva la vida a otro. Aquí no, se conjunta. Entonces,
El ilícito puede ser creado por la autoridad o estar previsto en ley, ¿sí? También puede decirse, será infracción desechar tóxicos a ríos, ya, no necesito más, Mm. ¿sí? Pero entonces la tipicidad, ¿cómo va a ser? Que el constructo del tipo de la infracción tiene elementos, palabras, ¿sí? Vocablos que tienen un significado. La tipicidad para nosotros en materia administrativa va a significar que la autoridad acredite que cada uno de esos elementos se actualiza para que exista la conducta típica. Ahí sí estoy similar a derecho penal, ¿sí? Cada uno de estos elementos se tiene que actualizar. Ese sería el de tipicidad. Fíjate, qué interesante, Omar, cómo lo explicas y cómo es que el derecho administrativo adopta este principio de tipicidad, que es el clásico de la materia penal, y lo transforma de una forma tal que en esta materia administrativa se puede aplicar. Y entonces me surge la curiosidad, ¿cómo adaptará entonces la materia administrativa el principio de presunción de inocencia y este de la verdad material? Bueno, la presunción de inocencia tiene dos variables que son la regla de trato y la carga probatoria, que en materia administrativa tienen sus propias particularidades. Primero, la regla de trato significa que no me puedes dar durante el procedimiento ninguna consecuencia de derecho que haga parecer que soy culpable, pero no es una cuestión plena. ¿Por qué? Porque puede tener la salvedad como puede ser una medida precautoria. Les voy a poner un ejemplo. Un caso de un servidor público que está cometiendo desvío de recursos. En cada pago de nómina, porque es el jefe de nóminas, se va robando los centavos. ¿Sí? Digo, ustedes son litigantes, yo sí soy del mundo burócrata, aunque sea en función jurisdiccional, pero pues como maestros de la UNAM también reciben una constancia de deducciones y pretensiones de su cheque, ¿no? Yo les preguntaría, ¿alguna vez han hecho las cuentas para ver los centavos, que estén correctos los pesos que les dan? ¿O nada más saben medio a juego en cubero lo que les han venido pagando y ahí se quedan? Bueno, pues alguna vez cuando estuve en una contraloría, en el órgano de control, me tocó ver precisamente que una persona que era encargada de nóminas durante muchos años se robaba los centavos, desviaba los centavos. ¿Sí? Ahora sí que te aplicaba el clásico redondeo del súper, ¿sí? El punto 69 te lo dejaba en punto 60. Y estamos hablando de la nómina de una entidad. Durante años se hizo de bastante dinero que no se lo robó nomás para tenerlo guardado. Lo puso a trabajar y generó más, ¿sí? En ese caso, el principio de presunción de inocencia en regla de trato diría que yo no le puedo dar una consecuencia como culpable hasta en tanto no se resuelve el procedimiento que así lo acredite, ¿sí? Sin embargo, pues si yo dejo que esta persona siga en el trabajo, siga realizando la actividad, pues va a seguirse robando centavos. Entonces, durante el proceso, como medida cautelar, ¿qué hago? Lo puedo separar. Hay una excepción. ¿Sí? Te separo del cargo. ¿Por qué? Porque lo que voy a prevenir con esa medida cautelar es que no sigas cometiendo la conducta, pero no porque seas culpable o no, eso luego lo veo, sino porque hay circunstancias presuncionales todavía, pero que están afectando al erario público. Entonces, el orden público está sobre el orden privado. El que no se siga desfalcando a la hacienda pública es superior a que a ti te siga o te quite de ahí. ¿Cómo salvaguardo tus derechos? Al quitarte de ahí, te dejo con un mínimo vital. ¿Cuál es el mínimo vital? Pues dice la corte, nomás te pagan el 30% de tu salario siempre y cuando te alcance para las necesidades básicas, personales, familiares, hasta de recreación, educación, vestido, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes. La regla de trato es no me puedes dar el carácter
carácter de culpable, sino hasta que se termine, pero hay salvedades. Como carga probatoria, significa que es la autoridad la que está obligada a probar, ¿sí?, mi culpabilidad, yo no mi inocencia, ¿sí? Y esto va mucho relacionada con el sistema del siguiente principio de verdad material a reserva de verdad legal. Me voy a explicar. Esto se ve más claro en materia de responsabilidades muchas veces porque en verdad legal es como nos enseñaron a todos. Lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Lo que está en el expediente es la verdad real siempre y cuando tome en consideración cuál es la valoración que la ley le da a cada prueba. Documentales públicas hacen prueba plena, las simples no, así, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la verdad material es conocer la verdad verdadera de los hechos. Ya no existen pruebas con valor probatorio pleno. Todas valen exactamente lo mismo, ¿sí? Todas son indicios que adminiculados me van a dar pie a conocer una situación. Y por lo tanto, la carga de la prueba significará que la autoridad tiene que tener todos los indicios para conocer la verdad de los hechos y poder entonces determinar mi culpabilidad, sin que incluso yo me pueda quedar callado, y eso no significa absolutamente nada. No es ni confesional, no es ni nada. Yo no tengo, es defensa pasiva. Yo no tengo por qué decir absolutamente nada. Esa es la labor de la autoridad. Cuando te escucho hablar, Omar, y dices autoridad, siempre pienso en un ente o en una persona poderosa. Y entonces te preguntaría si existe algún límite para la autoridad de esta facultad punitiva. Sí, y el límite es temporal, al menos en cuanto a que pueda actuar de una primera instancia. ¿Por qué temporal? Porque son las figuras de prescripción y caducidad. Pero en materia de derecho administrativo sancionador, la prescripción consiste en la extinción de la facultad de la autoridad para poder sancionar, la cual se iniciará a computar desde que se cometió la infracción por parte del particular, si es que es instantánea, o cesó, si es continuada, o yo la conocí como autoridad y la sigue haciendo de todos modos, ¿sí? Y fenecerá cuando surta efectos la notificación de la resolución que me imponga una sanción por haber. El límite como tal es temporal, ¿sí? El medio de defensa que yo ejerza contra la primera sanción, bueno, pues puede interrumpir el cómputo del plazo. Cuando se habla de interrumpir, quiere decir que se detiene el cómputo de los años, ¿sí? Y ya cuando cesa el medio de defensa, si lo perdí, entonces vuelve a empezar desde cero, ¿sí? Para que yo pueda sancionar. Ahora, este límite, desafortunadamente, insisto, siempre se hace en vía de defensa, hasta que mete las manos el particular, porque el Estado pues sigue teniendo el poderío sobre los particulares, y esto no es nada nuevo, es desde siempre, con una presunción de legalidad de los actos administrativos, en términos del 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cual es perfectamente constitucional, porque los artículos 14 y 16 dicen que nadie puede ser molestado en posesión, vida, papeles, salvo mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento, ¿sí? Entonces esa salvedad se va a entender como que a través de un acto de autoridad así, pues voy a poder ser molestado en cualquiera de mis ámbitos, pero no porque yo lo considere que sea ilegal, ya no lo cumplo, ¿no? Tiene que haber una declaratoria de autoridad competente, a través medio de defensa en sede administrativa o en juicio contencioso administrativo. Verdaderamente disfrutamos mucho la conversación contigo, Omar. Vuelve muchas veces, vuelve pronto. En esta ocasión, pues magistralmente el tema de facultad punitiva del Estado. Mi querida amiga Ale, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Y realmente qué interesante este tema.
Y qué importante es entender que estas facultades en el derecho administrativo pues son fundamentales, como bien lo dice Omar, y establecen estos límites y las posibilidades de actuación de las autoridades administrativas que hacen que el Estado cumpla sus funciones pues de una manera efectiva y legal. Y al mismo tiempo estas facultades que él nos comenta pues que están reguladas por los principios y las normas que limitan su uso, buscando siempre, por supuesto, evitar abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades. Qué interesante tema y te agradecemos muchísimo que estés aquí esta noche con nosotros. Siempre aprendemos de ti, te queremos, te admiramos y seguramente te seguiremos invitando. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos honran una noche más en estos martes de Derecho por el CUEG. Nos vemos en la próxima. Pues esta noche tuvimos la presencia de Omar Herrera Salazar, quien propuso el tema facultad punitiva del Estado. Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro, pues antes que otra cosa, agradecer precisamente la invitación que me dieron ustedes y bueno, pues aprovechar este tema ahorita creo que es necesario lo conozcamos ante la transformación del Estado y por ello pues voy a tener que meter mi gol. Gracias a grandes juristas que me han llevado de la mano y enseñado estas ramas como son los magistrados en retiro, el maestro Manuel Lucero Espinosa y doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas. Hemos sacado libros al respecto. Estos dos autores sacaron primero uno llamado Derecho Administrativo Sancionador, parte general, sí, que habla de todos los principios básicos de fondo, es por editorial Tirando Blanc, lo encuentran en línea, y posteriormente, como coordinadores, sacaron la parte especial, segundo tomo, Derecho Administrativo Sancionador, parte especial, en donde ya participo yo como coautor al hablar bueno, yo entre otros 12, 13 coautores, en donde empezamos a hablar cada uno de cada rama de las que yo les decía que existe el derecho administrativo sancionador. Yo en su momento escribí ese artículo sobre la materia de protección al consumidor, la capacidad de la Profeco para sancionar, pero hay sobre materia de salud, aduana, fiscal, creo que hay de telecomunicaciones, etcétera, ¿sí? En esta obra que la hemos estado presentando hace unas semanas, la presentamos en la Facultad de Derecho, la comentó la directora, la doctora Sonia Venega Álvarez, un evento que por ahí anda todavía algunas partes en Facebook, ¿sí? Y bueno, esta obra pues todavía está en venta, todavía no se ha agotado afortunadamente, pero pues quisiéramos que se agotara. Y derivado de ello, pues, segundo gol, la facultad y la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a través de su fundación, nos invitó a los coautores de estas dos obras a realizar un diplomado, el cual ya se está publicitando en redes, que es precisamente sobre derecho administrativo sancionador, y casi todos los coautores, o la mayoría, junto con otros expertos en otras ramas, vamos a estar hablando de estos temas. Y bueno, por ahí en redes sociales personales que me encuentran con mi nombre, encontrarán por ahí la publicidad derivado de esto, de que pues es un tema bastante en boga. Muchas gracias por venir. Ya lo escucharon al doctor Omar Herrera Salazar con el tema Facultad Punitiva del Estado, hoy martes 5 de noviembre de 2024. Soy CUEG. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.